Estamos de nuevo en el canal de Espacio 7 y hoy vamos a hablar de algo que nos afecta a todos, que es la salud. Tenemos a Jacinto Hermoso con nosotros. Bienvenido, Jacinto. Muy buenas. Y lo que queremos es que nos des un enfoque astrológico de qué es la salud, cómo se ve en la carta, si es que hay algo que se pueda ver ahí, si, si está escrito de alguna forma algunos procesos o algunas enfermedades o qué podemos hacer. Así que cuéntanos. Bueno, la astrología es no sé cómo llamarlo, tal vez una técnica a la que tiene una gran cantidad de energía artística, ¿no? No es una ciencia, ni lo pretende, creo, desde mi punto de vista, y, y lo abarca todo. Entonces, a veces para hablar de la salud, sobre todo si alguno de los que estáis aguantándome en la escucha no tenéis ni idea de astrología, deberíamos bajar de alguna forma el discurso astrológico pues un poco a la charla cotidiana de las personas. Lo primero hay que entender qué es la salud y la enfermedad, que es un binomio, ¿no? Son partes de acciones, de experiencias humanas que deberíamos entender, ¿no? Hay una frase, creo recordar, no me hagáis mucho caso en esto, pero creo recordar que la enunció el doctor Bach, ¿no? Que decía que la salud es la estrategia que utiliza la naturaleza para sanar al hombre, ¿no? O sea, perdón, que la enfermedad es la estrategia que utiliza la naturaleza para sanar al hombre. Bueno, ya me he equivocado en el enunciado de la cita, con lo cual no tengo nada claro que sea de Bach, creo que sí. ¿Cuál sería el significado de esta casa, de esta frase? Pues probablemente que los distintos indicadores astrológicos del sujeto deberían tender a relacionarse en coherencia entre ellos. Cuando nosotros perdemos la coherencia interna y no estamos afinados en consonancia con las distintas partes, sobre todo con la parte emocional de creencias y de acción, la enfermedad viene a devolvernos hacia la salud. Es muy interesante porque los grandes filósofos y eruditos en esto que solemos llamar esoterismo entienden que el universo está en orden y está en orden en un 10%. Está en orden, perdón, perdóname porque estoy un poco espeso hoy. Está en orden en un 90% y un 10% del universo está en caos. Ese caos debería ser la enfermedad, ¿no? La, el 90% de los sujetos nacen sanos, con lo cual la enfermedad, en principio, de forma general, no es de nacimiento. Nos enfermamos cuando el choque de la esencia vital se enfrenta a un entorno que el cuerpo, el ser, ve como agresivo, ¿no? Y eso nos hace salir de nuestra coherencia. Hay un 10% de seres, de almas, que sí es verdad que vienen enfermos en el nacimiento y esto probablemente tenga que ver con la manifestación de una enfermedad familiar no resuelta en la que estas almas que nacen enfermas vienen a ofrecer su vida, a ofrecer su proceso para intentar sanar el núcleo familiar. Con todo esto, ¿qué deciros? La salud está casi abarcada y explicada, el binomio salud-enfermedad, por toda la carta. Sí que es verdad que el eje 6-12, el eje Virgo-Piscis, es uno de los principales análisis a tener en cuenta. El eje 6-12, los regentes y los signos y las casas en las que están estos regentes y estos signos, obviamente, no es solo un dato, un indicador. Pero ya os digo que por mucha enfermedad que ponga o que explique la carta, simplemente es una idea, un potencial, un posible.
y va a depender de que ese posible se manifieste o no a través de las acciones, los pensamientos y las creencias de los portadores de esos posibles. Por hacer el símil más científico, todos nosotros llevamos una tendencia a enfermar que viene marcada por nuestro genoma. El genoma heredado tiene ciertos anhelos que pueden provocar enfermedades. Que se desaten o no va a depender de factores ambientales y sobre todo de la conducta personal. Entonces, la carta realmente tiene una utilidad excelente a la hora de ayudar en el proceso de sanación, siempre desde la parte cognitiva, ¿no? Desde el entendimiento y a través de ese entendimiento la motivación para tomar acciones, pero la carta siempre va a poder ayudar de forma muy eficaz como acompañante o coayudante de los procesos de sanación, explicando cómo esa coherencia que ha fallado ha generado una enfermedad y explicando cómo la vuelta a esa coherencia va a generar la salud. Pero de alguna forma, eso que dices, ese genoma biológico, tiene una correspondencia con ese genoma energético que se puede leer en la carta. Bueno, yo sinceramente no creo que la carta, a ver, la carta lee un genoma que podríamos llamar energético, lee un genoma emocional, pero también lee un genoma físico. O sea, es muy gracioso que hayan descubierto el genoma estos años pasados, cuando realmente los astrólogos competentes, claro, no lo llamaban genoma, ¿no? Sino que lo llamaban de otras maneras, ¿no? La historia ancestral, la memoria de los ancestros, etcétera, etcétera. No, hay distintas formas para entender eso que llamamos genoma. Se puede leer en lo físico, de hecho, la astrología tiene unos signos de tierra que básicamente, tanto el signo como el regente y las casas pertenecientes a esa tríada de tierra, nos hablan de lo físico. Luego podemos hablar también, o sea, para que algo se manifieste en lo físico, primero se tiene que manifestar en la creencia y en las emociones. Luego ya se manifiesta en lo físico, se materializa. Esto es muy interesante porque igual que materializamos enfermedades, podemos materializar, qué sé yo, abundancia, amor, prosperidad, cualquier cosa. Esa, lo que crees es lo que creas. Pero realmente tú podrías leer una enfermedad antes en lo emocional o en lo energético, antes que en lo físico. Cuando llega a lo físico es porque ya ha habido otros factores, ¿no? Sí, podríamos leer las posibilidades de enfermar físicamente a través de las dinámicas de creencias, que serían las energéticas, y emocionales, que es otro tipo de energía, pero para entendernos las llamamos energéticas, ¿no? Las creencias están en los signos de fuego y las emocionales en los signos de agua. La falta de coherencia entre estas energías es lo que materializa la enfermedad, pero obviamente, mirando la materia, yo no puedo asegurar qué enfermedad va a tener alguien sin mirar las otras dos. O sea, no se puede manifestar una enfermedad en tierra, o sea, somáticamente, si previamente no ha habido una distorsión, una dicotomía, tanto en la parte emocional como en la parte cognitiva y en la parte creativa también, ¿no? En la parte espiritual, en la parte más, que llamamos más de energías sutiles, ¿no? O sea, es un conjunto de varios factores. Yo tiendo a pensar, y perdona que me vaya no sé si me van a si me van a seguir dejando que me pase por Úbeda y sus cerros, pero voy a hacer una pequeña incursión a esos cerros de Úbeda, ¿no? Yo tiendo a pensar que todo lo que realmente es importante en esta vida, en el psiquismo del sujeto y en la relación que establecemos con el entorno, viene a través de tríadas, ¿no? De tres patas, ¿no? Para que entendáis un poco la tríada fundamental en nuestra cultura judeocristiana,
es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero si analizáis otras culturas, otros dioses, otras, ¿no? Vais a ver que los dioses siempre vienen en tríadas, ¿no? Entendiendo a los dioses como energías, entendiéndolos como lo queráis entender, ¿no? Pero en este enfoque, entendiéndolo como energías psicológicas que afectan al sujeto. ¿Por qué? Porque, bueno, la naturaleza suele ser tremendamente ecológica y las tres patas son la estructura estable más básica, más, eh, más clara, ¿no? Entonces, las grandes cosas, el amor, la inteligencia, todo viene en tríadas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la tríada de la salud? Sería alimentación, que tendría que ver con la tierra, ¿vale? Sería emociones, que tendría que ver con el agua, y sería creencias, que tendría que ver en este enfoque con el fuego. Entonces, ¿qué ocurre? La alimentación es el material con el que levantamos algo, ¿no? Imaginaros, vamos a intentar llevarlo a una metáfora constructiva, ¿no? Las emociones serían el material para, perdón, la alimentación sería el material para construir. Las emociones sería un poco los obreros que construyen ese edificio con ese material de la alimentación que le damos. Y las creencias serían el arquitecto o los arquitectos que deciden qué tipo de construcción vamos a hacer, ¿vale? Entonces, da igual lo que comamos en el fondo. Esto la mayoría de nutricionistas me van a matar, ¿no? A ver, no es que dé igual, obviamente, eh, cuando identificas qué es sano para ti y comes lo que es sano para ti, ¿no? Aquí hay que entender una cosa, que la alimentación sana no es estándar, no es verdad. Ahora que está todo el mundo con monodietas o que a lo largo de la historia, si tiramos de un poco de datos, vamos a ver que de tanto en tanto se pone una alimentación de moda y esa es la más sana, ¿no? Hace no muchos años la alimentación más sana posible era la mediterránea, ¿no? Entonces eso, ahora nos hemos inventado que la alimentación más sana es meternos superalimentos, ¿no? Eh, y así sucesivamente. Claro, tenemos que entender que un oficinista que está trabajando 8 horas no tiene la misma alimentación sana, sentado 8 horas, que un vasco subiendo al bosque a talar árboles durante 8 horas. Van a necesitar alimentaciones sanas muy distintas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que como os digo, la alimentación es material. Y las emociones con eso van a construir algo, lo que les dice el arquitecto. Si el arquitecto dice que con ese material vas a construir un féretro, pues ya tienes garantizada la enfermedad. Si el arquitecto le dice a las emociones que con ese mismo material con el que una creencia puede construir un féretro, construya un palacio, pues allá que vamos, ¿no? Y aquí y que los directivos de O7 me perdonen, quiero poner una anécdota personal. Mi abuelo, que murió ya entrado a los 90 años, todas las mañanas se desayunaba algo que yo con la simple vista ahora, hoy en día, moriría fulminado. Se desayunaba, le llamamos zapatillas, ¿no? Porque era una loncha de pan como de 2 a 3 centímetros de gruesa y eso lo untaba con manteca de cerdo colorada, asadura o chorizos de cerdo, ¿no? Ese era su desayuno, acompañado de un vaso de medio litro de vino con yemas de huevo y azúcar. Así empezaba el día este señor. Todos los días de su vida, ¿eh? Y miento, porque los domingos hacía un paro, un exceso, y se metía entre pecho y espalda como medio kilo de churros mojados en anís, ¿no? Y el tipo se murió sano, ¿no? Se fue a echarse la siesta, recién llegado del huerto, se fue a echar la siesta y murió, ¿no? Obviamente no estoy recomendando este régimen a nadie, por favor, que nadie lo intente, no lo intentéis en vuestras casas porque puede ser terrible. Pero mi abuelo era la persona más aproximada a la cultura zen que he conocido en mi vida.
y os puedo decir que he hecho varios cursos de meditación y he conocido a maestros memorables, pero como mi abuelo no había nada. Mi abuelo tenía una frase, cuando alguien venía a contarle un chisme, tenía una frase muy graciosa que decía, oye, para. Dice, para un momento, dice, ¿esto me va a beneficiar en algo? ¿Me va a hacer más rico, más feliz, más alto, tal? Porque si no es así, no me lo cuentes. No me lo cuentes. Déjame tranquilo. ¿Sabes? Era la viva imagen andante de la no discusión. No. O sea, el tipo no se metía en ningún tipo de conflicto, ni discusiones, ni nada. Y en todo momento hacía lo que le daba la gana. Llevaba una vida, pues eso, fuera de las horas de trabajo, trabajo que se buscó muy particular, ¿no? Pero fuera de esas horas, el tipo vivía de forma absolutamente coherente con lo que pensaba, lo que sentía, lo que hacía. Y ahí está, comiendo como... Bueno, os estoy contando lo que comía en el desayuno, lo que comía al almuerzo, a la hora de la comida. Eso prefiero no... Por si hay algún niño escuchando que no se le Bueno, ocurra. pero entonces la clave, según esto, no era una alimentación sana o, entre No, en comillas, absoluto. realmente es una emoción sana, es una vida coherente, ¿no? Exactamente. Mi abuelo, su sistema de creencias y su sistema emocional estaban en absoluta coherencia. Entonces, ¿qué pasa? Que por lo que fuere, nosotros estamos en la cúspide de la cadena alimentaria. Somos depredadores, somos recolectores, somos omnívoros. ¿Qué quiere decir esto? Que nos hemos tenido que buscar la vida para superar las carencias evidentemente que tenemos físicas. Corremos poco, mordemos flojo. Nuestras uñas, pues, bueno, fíjate, ya no las podemos llamar ni garras, ¿no? Son uñas, ¿no? Son absolutamente frágiles, débiles. O sea, no tenemos ni capacidad de subirnos a un triste cocotero sin artefactos que nos ayuden. Aguantamos poco debajo del agua. O sea, somos patéticos a la hora de evolución física. Pero nuestra evolución de creencias y nuestra evolución de inteligencia y nuestra evolución emocional es lo que ha marcado la diferencia. Y esto ha hecho que dentro de nuestro cuerpo haya una especie de laboratorio químico capaz, como yo creo que el coche este fantástico de Regreso al Futuro se inspiró realmente en el estómago humano, ¿no? Le echas basura y el tipo la transforma en energía y funciona. Entonces somos capaces de digerir cualquier cosa, siempre y cuando estemos en coherencia. De hecho, hay muchísima gente, pobres, que comen en una famosa marca de comidas rápidas, que creo que ha sido una de los principales promotores de la obesidad en el mundo, ¿no? No voy a decir su nombre porque no quiero que McDonald's se quede ahí conmigo. Entonces, hay gente que come en esos sitios y sigue viva. Bueno, luego hay que ver cómo tienen el final de su vida o cómo se desarrolla esa vida. Hay Pero gente, volviendo a la hay astrología, gente que muere feliz y en paz. pero volviendo a la astrología, tú dinos, ¿puede realmente la astrología ver o esa falta de coherencia? O sea, eso se puede prevenir, se puede leer. De alguna forma tú puedes ver que una persona, no sé si por tránsitos o por las casas o por la propia configuración de la carta, tú puedes ver que una persona que ahora mismo está sana tiene muchas posibilidades de cuando tenga 5 años más de desarrollar, no sé, una enfermedad crónica o eso se lee en una consulta, Sí, se puede por ver. supuesto. Por supuesto. Y no tenemos que olvidarnos que el padre de la medicina que todos veneran y tal es el astrólogo. El juramento hipocrático es un juramento astrológico. No nos olvidemos de eso. De que la medicina al uso se ha apropiado, creo que con muy buen criterio, porque es muy lúcido, ¿no? Entonces, claro, un médico con conocimientos astrológicos puede trabajar una medicina de la prevención y de la salud, no una medicina de la enfermedad, que es la que tenemos. O sea, el médico no actúa hasta que estás enfermo. De hecho, si hay alguien que me esté escuchando que tenga ganas de divertirse un poco, que pida ahora al médico, vaya y le diga, doctor, me encuentro genial.
y quiero seguir así, ¿qué hago? Y ya me contáis qué dicen, ¿no? ¿Qué dice el médico? No, es que ellos no están muy en esa línea. Claro. Entonces, hay un problema con esto. Parece que me separo de la astrología, pero no, la astrología es absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa? En una carta natal podemos ver, podemos analizar cuáles son las pautas que debe tener un ser humano para no enfermar nunca. Obviamente, seguir esas pautas con un 100% de efectividad es casi imposible porque el entorno es hostil, ¿no? Pero un ser humano que hipotéticamente siguiera las premisas nutricionales, emocionales y de creencias que pone la carta y, eh, de alguna forma entendiera, comprendiera cómo es vivir en coherencia y lo llevara en práctica, hipotéticamente no debería enfermar. No Claro, debería. pero mira, Hipócrates, por ejemplo, que decías, hablaba de los humores, del temperamento, de todas estas cosas. ¿Dónde realmente tú lees eso? O sea, ¿eso depende de unos tránsitos astrológicos? O sea, Eh, en la lectura que tú haces, ujú. tú dices, tienes un tránsito de Plutón, esto te puede llevar a... Eh, si tenemos, desde mi punto de vista, si tenemos que llegar a ese estadio en el que en el que leyendo un tránsito podemos vaticinar una enfermedad, que lo podemos hacer, obviamente hay una parte de la técnica astrológica, que es la astrología predictiva, que nos habla de estas cosas. A través de la astrología predictiva podemos, como su nombre indica, podemos predecir los acontecimientos que va a vivir el sujeto. ¿Qué ocurre? Que eso es siempre y cuando el nivel de incoherencia del sujeto siga funcionando. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros vamos a predecir un problema somático, una enfermedad manifiesta, hemos llegado tarde. Hay algo que no hemos hecho bien, que hemos llegado tarde, ¿no? Entonces, claro, ante este panorama, eh, la astrología tiene un papel que única y exclusivamente es poner al servicio del conocimiento, al servicio de la integridad del sujeto, ponerle aquellas premisas que de alguna manera le, le consigan estar en salud. ¿Me explico? O sea, una Sí, pero, astrología bien por ejemplo, trabajada, si, o pero sea, si tú ves la carta de un recién nacido, tú ahí puedes leer, bueno, entiendo que, imagínate, a ese recién nacido, la abuela, el abuelo y dos tíos han tenido un cáncer. Entonces, eso sería la parte física de que tú decías, el genoma que traes. sí. Pero, claro, pero luego tú lees el genoma energético que está ahí. ¿Qué le puedes decir a ese recién nacido o a esa Bueno, madre? a través del análisis, como os digo, del eje 6-12 y de la traslación de ese eje, o sea, de la posición de Virgo y Piscis y los regentes de todo esto en el resto de la carta, lo que puedes es elaborar un plan de ayuda nutricional. Puedes elaborar un plan de tendencias a ciertas carencias nutricionales que va a tener el sujeto, pero sobre todo lo más importante es que en esa carta, en el resto de indicadores, va a ver qué funciones están en conflicto en el ámbito que os he dicho antes, en los ámbitos espirituales y emocionales. Entonces, ayudando al sujeto en crecimiento, ayudándole a resolver esos conflictos internos, estás ayudándole a resolver la posibilidad de enfermar. Ahora, es un trabajo coherente y constante. O sea, Que la carta tú puedes leer si puede tener una insuficiencia cardíaca o digestiva o si va a tener, dermatológica. Eso está si va escrito. a tener tendencia a, Tendencia, por eso. si va a tener tendencia a eso, no si va a tener la enfermedad, no, si va a tener tendencia. Obviamente, luego.
viendo lo que el sujeto hace con las herramientas que tiene, ahí ya sí que puedes ver claramente de qué va a enfermar. Pero para eso ya necesitas que el sujeto ya esté formado, ya esté... Y una vez que tiene la enfermedad, por ejemplo, a ver, un caso de los casos más duros que se ven ahora, ¿no? Si alguien con cáncer, por ejemplo, dice, ¿en qué me puedes ayudar tú? Si, si tú ves mi carta y ¿hay alguna salida para eso? ¿Tú puedes tener alguna herramienta Sí, que no tenga otro hijo? guardando obviamente la intimidad que se necesita, ¿no? Hace muy poco tuve una paciente bueno, una paciente mexicana con un cáncer terminal que estaba volando a Houston de tanto en tanto para tratarse. Esta paciente, bueno, es la madre de un cliente que ya tenía y, y bueno, me pidió de alguna forma ayuda o asesoramiento y tal. Aquí tenemos que partir de varias bases, ¿no? Antes de responder a la pregunta. Nuestro cuerpo humano está formado por millones de células que lo que hacen es ir regenerándose e ir transformándose en nuevas células siguiendo una información. O sea, si yo tengo el páncreas enfermo, si no toco nada, mi páncreas se va a seguir reproduciendo, pero va a seguir reproduciendo la enfermedad que posee. Si yo le cambio la información, mi páncreas se regenerará con una información nueva que, si es de salud, sanará. O sea, esto es la teoría. En teoría, cualquier enfermedad puede sanar. De hecho, hay cientos de casos que todavía no, la ciencia médica no entiende de sanaciones espontáneas. Yo no voy a entrar en valorar la efectividad de ir a Lourdes, pero puede ser perfectamente un factor de sanación, entre otros muchos, ¿no? Puede ser un factor en el que el sujeto, gracias a ese peregrinaje, entre en una catarsis que le haga más consciente y eso. Volviendo a la clienta que ingresó hace poco en el trabajo personal, mi primera pregunta, la primera pregunta de todas, después de presentarnos, etcétera, etcétera, fue una muy clara, ¿no? Mi pregunta fue, ¿usted quiere vivir o quiere morir? ¿No? En la carta natal todos tenemos voluntad, todos. Unos cogen esa voluntad y la malversan o la ponen en cosas que no son. Otros, bueno, cada uno hace lo que tenga que hacer con su voluntad y todo es respetable y cada uno tiene su vida. Vale, perfecto. ¿Qué ocurre cuando el sujeto no tiene una razón válida y clara para él mismo? Cuando digo válida es que a él mismo le agrade, ¿no? Le satisfaga, Eso sería un propósito, ¿no? le llene de plenitud, ¿vale? Claro. Un propósito de vida. Si no, Algo que te mueva, ¿no? claro, si no tienes esas razones para vivir, pues hombre, tu cuerpo es muy sabio. Todo lo que tiene que ver. Y aquí va a venir un tipo muy interesante, nuestro querido llamado Plutón, y va a decir, bueno, si quieres dejar de vivir, pues vamos a por ello. Y de forma inconsciente, entre comillas, empezarás a tratar mal tu alimentación, a tener malas emociones, a tener pensamientos negativos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, tenemos que ver cómo, cómo es es lo que acabas de decir, ¿no? Tenemos que ver cómo es nuestro propósito de vida. Si ese propósito de vida es coherente con nuestra carta, todo bien. Pero ¿cuántos de nosotros realmente no tenemos como propósitos de vida temas que son heredados? Estamos persiguiendo la programación de nuestros padres, de algún ancestro, o simplemente el decreto social que nos habla de qué es lo adecuado, ¿no? De cómo es realmente una vida coherente, ¿no? O una vida de triunfo, o una vida de éxito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros
perseguimos propósitos que no son nuestros, estamos entrando en incoherencia. Y a partir de ahí, pues se puede desencadenar cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Entonces, claro, hay que saber cuáles son nuestros propósitos reales y ver qué estrategias, qué capacidades tenemos para desarrollarlos, ¿no? Para poder vivir con ellos. Sí, en el fondo es como la ilusión, ¿no? Tú Claro, tienes unos entonces, propósitos, unas ganas de hacer unas cosas y eso te mueve. a través de los distintos símbolos, arquetipos de la carta, pues lo que nos da esa información es la capacidad de entrar en coherencia y por lo tanto mantener la salud. Bueno, pero cuéntanos lo de tu paciente entonces, en esos... Entonces, mi paciente, después de llegar con ella a una serie de acuerdos y de explicarle que encontrábamos un propósito personal o vivir para seguir manteniendo la misma situación que le había llevado hasta el cáncer, no le iba a permitir salir de ella, iba a morir, ¿no? Entonces hicimos un trabajo de reflexión, buscamos ciertas acciones, ciertas cualidades, sobre todo cierta reprogramación emocional y de creencias que consiguió que tuviera una curación de estas espontáneas, milagrosas, fuera de todo pronóstico médico. Es un trabajo interno que ella hizo tremendamente potente y que la astrología lo único que hizo fue, de alguna manera, orientarla, marcarle de alguna manera el camino. Pero, Digamos que la acompañaste en el proceso claro, de buscar cuál era realmente su propósito, qué era lo que a ella realmente le podía mover. y hay algo muy importante, en ese proceso ella se sintió identificada realmente. O sea, yo le puedo contar a una persona cualquier cosa, pero si no afino bien con su verdadero propósito y no les resuena en la lectura astrológica, no va a funcionar. O sea, no solamente es que el astrólogo se lo cuente, es que el astrólogo afine en ese propósito, sea cierto, y la certeza es simplemente la resonancia con el sujeto, y que obviamente se lo transfiera con una seguridad y con una calidad de humana y acercamiento, que el cliente se pueda haber reflejado claramente en ello y que no sea un combate, que no sea una lucha, ¿no? Sino que sea un... Sí, bueno, pero de alguna forma es una sacudida, ¿no? Que venga alguien externo a decirte es que Claro, tu por eso propósito digo era que lo... cantar o era pintar o era, no sé, o tienes unas cualidades estupendas para algo que no estás haciendo. Claro, por eso digo que una gran parte tiene que ser amable y tiene que ser lo más, eh, lo más buena posible. Buena entre comillas, no quiero hablar de buenismo. Bueno, empática, digamos que de alguna forma Sí, tienes que conectar con que esa persona se mueva, o sea, exactamente, e impulsarla, no machacarla, claro. exactamente, exactamente. Es un trabajo fácil porque apoyados en la astrología predictiva, el que el sujeto crea en el astrólogo es muy sencillo, porque el astrólogo cuando se pone en modo adivinador y empieza a acertarle muchos insights, muchos acontecimientos de su vida, pues claro, si yo te puedo acertar todo lo que ha sido tu vida hasta ahora con un rango de credibilidad alto, ¿por qué no te voy a acertar el rango de credibilidad de futuro? ¿Sabes? El futuro se manifiesta, como dice el astrólogo, siempre y cuando el cliente no toque nada de su vida, lo deje todo como está. En el momento en que cambias alguna dinámica, alguna relación, el astrólogo falla, no acierta. Claro, por eso los astrólogos en la antigüedad estaban mucho más afinados, porque la gente tampoco se iba a mover mucho de su pueblo o de sus cosas. Exactamente. El rango de experiencia antiguamente, hace 100, 200 años, ¿no? O sea, aquí yo estoy viviendo en una comarca perdida a la mano de Dios. Tengo una clienta que es la directora de un holding financiero que ha nacido aquí
en Sayago, es la directora de un holding financiero que tiene su base en Nueva York. Entonces ella vive a caballo entre Nueva York y Sayago. Sayago, que es una comarca que estoy seguro que el 90% de vosotros no sabéis ni que existía, ¿no? Claro, imaginaros hace 200 años una persona nacida en Sayago, sitio tremendamente rural, la España profunda, ¿a dónde podría haber llegado? Es impensable que una niña No, claro, nacida, si viene un astrólogo te predice absolutamente todo, no te vas a mover de aquí. claro, Claro, oye, el hijo del ganadero de vacas, ¿qué va a ser de mayor? Ganadero de vacas. claro. No hace falta Pero, ser un gran adivino para eso. por ejemplo, porque, bueno, hemos hablado de un cáncer, que es una cosa muy, muy contundente, ¿no? Y muy poderosa, pero, por ejemplo, en las enfermedades crónicas, que entiendo que es lo mismo, seguramente es que tienes que buscar tu propósito, pero claro, en el caso de un cáncer, digamos que la persona ya ha llegado a un extremo en el que la enfermedad es una enfermedad ya casi a vida o muerte, pero una enfermedad crónica te puede mantener años en una situación, ¿no? ¿Cómo lees eso? Bueno, es muy interesante, ¿no? Porque la enfermedad crónica le hace culto a un arquetipo astrológico, a Cronos, ¿no? Al Saturno. viejo diablo, Saturno. Es muy interesante porque el principio de Cronos o de Saturno, que son los mismos, ¿no? Eh, es estructura y límite, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay realmente cuando analizamos una enfermedad crónica? ¿Cuánto hay de límite y estructura en ella, ¿no? Nos gustará más o menos, pero una enfermedad crónica nos limita muchas cosas y nos da una estructura de vida muy particular, ¿no? Estaremos de acuerdo en eso. Sí, pero entonces una enfermedad crónica se manifiesta cuando tú mismo pones un límite. Es una No, forma inconsciente de limitarte. no, bueno, a ver, claro, si partimos de una base profunda, sí, nosotros somos los generadores de cualquier cosa que nos pase, ya sea consciente o inconscientemente. Entonces sí, pero normalmente las enfermedades, aunque las hayamos provocado nosotros, son inconscientes. Ya, por eso te Nadie digo. conscientemente quiere una enfermedad. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú no tienes bien trabajado la estructura y el límite, puede aparecer una enfermedad crónica. Porque claro, la base, esto es muy complejo de lo que estamos hablando y sería una inmensa tontada dejar lo que estamos hablando a uno o dos factores o tres, ¿no? Son muchos factores los que intervienen en un proceso del binomio este salud-enfermedad, ¿no? En las enfermedades crónicas en específico, claro, están las emociones, la espiritualidad, el empuje del sujeto, todo eso está comprometido, pero está comprometido para poner de manifiesto un área de la experiencia humana muy clara, que es el límite y la estructura. Es como una autolimitación. Normalmente todo esto viene en un paquete con grandes dosis de miedo, ¿no? Imaginaros una persona que está fantaseando todo el rato con hacer cosas maravillosas, espectaculares y estupendas, pero tiene miedo para hacerlo. En vez de machacarse y mortificarse, dice, bueno, pues no lo puedo hacer porque no puedo hacer nada más allá de 500, 600 metros de un hospital. No, no puedo ir según dónde porque me puede pasar esto. No puedo tal, o sea, no puedo vivir porque si vivo, igual muero. Entonces, Sí, pero en el fondo, fíjate, voy a decir una cosa un poco violenta, pero si tú teniendo en cuenta que desde el inconsciente generamos las enfermedades, si tú te buscas, te generas, entre comillas, un cáncer, digamos que en el fondo es como estás más desesperado o eres más valiente o ya definitivamente te quieres ir, que si te generas una enfermedad crónica, porque una enfermedad crónica es, bueno, no me gusta mi vida, me pongo unos límites para que esto quede así medio bien, para que, ¿no? se entiendan mis limitaciones, pero tampoco me quiero ir, es una cosa como intermedia, ¿no? bueno, Entonces, hay cánceres que no te llevan a la muerte, que son fácilmente... bueno, pero es muy fuerte, en general ya es Y una enfermedad que sí, suena, ¿no? y aquí tendríamos que analizar
cada cáncer aisladamente. No. Eh, la gente se centra mucho en el cáncer y esto es verdad. Yo creo que hay otros factores que metería, otras experiencias, perdón, que yo metería dentro de esta diserción que tenemos, que no es técnicamente una enfermedad, aunque yo estoy absolutamente convencido que sí, que es una terrible enfermedad emocional. Nuestras autoridades no lo ocultan, pero uno de los principales factores de muerte en las sociedades occidentales, y en España las estadísticas son terribles, es el suicidio. No, claro, por supuesto. Claro, el suicidio es una enfermedad, una enfermedad, es un terrible problema. Y es un problema, desde mi punto de vista, y que me perdonen todos si alguien se siente ofendido, es un problema de fracaso social que empieza por el entorno cercano para seguir por toda la periferia y etcétera, etcétera. O sea, la sociedad que hemos creado mm, está fallando en algo, porque para que un crío de 17 años decida quitarse de en medio, pues algo tiene que ver el entorno, digo yo, vamos, no sé. Eh, Se me ocurre, ¿no? Sí, evidentemente, pero lo puedes unir con toda esta falta de propósito también. Bueno, es una Claro, pulsión posiblemente inconsciente. claro, O, entonces yo traigo a colación lo del suicidio porque sería, por decirlo de alguna forma, la generación de una enfermedad terminal que la mayoría de las veces te lleva a la muerte de forma consciente. O sea, el suicida sabe que se va a matar, que va a morir. De hecho, ese es su propósito. El fin del suicida es morir. la cuestión es que no puede soportar más dolor y entonces se va. No me quiero meter en las causas porque también es lo que te digo, son causas, eh, son multifactoriales, ¿vale? Porque el dolor Sí, evidentemente. el dolor que seguramente siente el suicida, que sin lugar a dudas lo debe doler, puede ser emocional, pero también puede ser cognitivo, puede ser, a ver, todos desembocan en un dolor emocional, obviamente, pero la fuente del dolor eh, puede ser muy variopinta, ¿no? No todos se suicidan por lo mismo. Entonces, sería como una enfermedad infligida conscientemente. Más allá de las causas, más allá de todo esto, en una carta natal se puede prever de alguna forma, más o menos, con un margen de proximidad bastante certero, el día de la muerte de un sujeto, pero el día de la muerte natural de un sujeto. Cualquier acto hecho desde la conciencia, nos guste o no esa palabra conciencia, por ejemplo, el suicida es impredecible. Sí podemos predecir tendencias suicidas de, por el grado de vulnerabilidad emocional del sujeto. O sea, un sujeto con mucha influencia de elementos de agua probablemente sea más vulnerable al dolor, a la enfermedad, a la compasión también, ¿no? Que un sujeto que es más práctico o más material, ¿no? O sea, hay distintos tipos. Entonces, nosotros podemos prever astrológicamente, podemos prever dinámicas, pero solamente vamos a poder prever movimientos naturales. Cuando interviene la conciencia, el sujeto es impredecible. O sea, una de las cosas que te da la conciencia es la libertad de acción en tu vida cotidiana, porque conscientemente puedes elegir qué camino sigues. Al elegirlo conscientemente, las variables de las cosas que te van a ocurrir son muy distintas. Por eso es imposible hacer una buena predicción de una carta natal sin conocer al sujeto, sin tener previamente una charla para que el astrólogo sepa qué ha hecho con las herramientas que tiene. Si no, no puedes predecir nada. No, pero fíjate que esto que has dicho, que seguramente genera mucho miedo. En la carta está escrito la hora de tu nacimiento y la hora de tu muerte, ¿no? De alguna forma.
también está escrito ese despertar de esa conciencia, ¿no? O esa búsqueda del propósito que te puede cambiar esa hora de la muerte, ¿no? Bueno, sí, la conciencia varía en los acontecimientos. Es muy interesante que le tengamos miedo a saber, a tener la información de cuándo vamos a morir. Hay montones cuando tienes el honor de vivir en un medio rural conectado con la tierra, te das cuenta de que la predicción de la muerte es más general de lo que pensábamos, ¿no? El otro día, bueno, hace unos meses estaba hablando con mi vecino ganadero, ¿no? Y te decía a cuántos días de nacer tenía que sacrificar a un cordero dependiendo de la calidad del cordero, ¿no? O sea, y a ese día el cordero era sacrificado. Entonces, la previsión de la muerte, por ejemplo, en el mundo animal, es cotidiana. O sea, es algo con lo que la gente que se relaciona con los animales lo tiene claro, ¿no? Cuando la gallina deja de poner huevos, ya sabes más o menos en qué año, en qué mes va a dejar de poner huevos y se sacrifica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo conozco la fecha de mi muerte, puedo aceptarla, puedo retrasarla o puedo adelantarla, ¿no? Si no lo sé, voy a vivir como sin conciencia de muerte, que es algo inherente a la vida, o sea, viene con ese paquete, nos guste o no, queramos o no, no importa nada, todos vamos a morir. Esta es una predicción absolutamente desinteresada que os hago a todos. Todos vamos a morir. Otro tema es cuándo, cómo y dónde, pero que vamos a morir todos, que no os quepa ninguna duda. Entonces, si yo soy consciente de que la vida tiene un fin y voy a morir, puedo decidir qué hago en el espacio entre vida y muerte, entre nacimiento y fallecimiento. Puedo decidirlo y organizarme de tal manera que mi desarrollo espiritual evolutivo sea lo más eficaz posible. O sea, si yo sé exactamente cuándo me voy a morir, pues seguramente me dejaré de ciertas tontadas que hago. No voy a mencionar ciertos vídeos, pero de ciertas tontadas que hago invirtiendo tiempo, energía y pensamiento en cosas que realmente no nos valen la pena. ¿Sabes? Es muy interesante, ¿no? Cuando de Pero de repente... alguna forma saber la fecha de la muerte, creo que casi nadie quiere saberla, ¿no? O muy poca gente está dispuesta a, no sé, en las consultas te lo preguntan Sí, mucho. y lo dices, No, nunca. ni siquiera aproximado. No, no, nunca. So pena que haya un motivo de peso para calcularlo. Un motivo realmente de peso para calcularlo. Sí que es verdad que yo esa fecha intento verla para intentar guiar a la persona implicada sin decirle obviamente cuándo va a fallecer. Sí que es verdad que trabajo en temas que yo considero que son más importantes resolver. Entonces, si tú vives terriblemente preocupado, qué sé yo, voy a decir una tontada, ¿no? En pagar una hipoteca a 35 años y resulta que de esos 35 solo vas a vivir a los 15, hasta los 15 primeros años de la hipoteca, pues oye, relájate un poco con la hipoteca, ¿no? O sea, total. Bueno, puedes relajarte o como bien dices, puedes cambiar ese plazo. Claro, lo que pasa es que el cambio del plazo implica un trabajo personal que si no eres capaz de resolver lo de la hipoteca, difícilmente vas a estirar tus años de vida. Ya, ya, pero entiendo que requiere conciencia, que a lo mejor pues no estás motivado a desarrollar esa, ¿no? Estamos diciendo lo mismo. Claro. Estamos diciendo lo mismo. Si tú no eres capaz de resolver cosas banales, cercanas, absolutamente, esto, claro, aquí nos meteríamos en discusiones que no creo que venga al caso, ¿no? Pero si tú realmente no sabes qué es lo prioritario en tu vida, ¿no? Y priorizas, claro, vamos a ser populistas y demagogos, ¿no? ¿Cuánto vale abrazar a tu hijo, no?
¿Y por qué estás dedicándole 10 horas diarias al trabajo para pagar los gastos en vez de abrazar a tu hijo? ¿Me entiendes? Ah, es que hay que comer, es que hay que pagar la hipoteca, la luz, el agua, sí, pero eso es una decisión tuya. Y tú puedes decidir dónde y cómo. Pues no quiero decir que te vayas a la profundidad de la selva amazónica en la que no pagas agua, luz ni vivienda. No, no, evidentemente tú puedes decidir qué es lo que te mueve en el mundo para vivir, Claro. para seguir aquí o para marcharte. Entonces, claro, empezamos por ahí. Si tú no tienes claro qué es lo que te mueve en el mundo, pues difícilmente vas a poder modificar la hora de tu partida. So pena que conscientemente decidas irte a adelantarla. Ya, ya. No, pero bueno, estamos intentando aplazarla más que adelantarla. La idea ¿Quiénes es estamos, que, quiénes no quiero estamos decir, intentando la eso? idea, a ver, la idea de la vida siempre es conservarla, ¿no? No es cortarla cuanto antes, Sí, el principio fundamental de cualquier organismo vivo es sobrevivir. es mantener la vida. Claro, por eso. Pero los humanos, al ser conscientes, ese mecanismo de mantener la vida es acorde al sistema de vida que usas. O sea, si aquí hiciéramos una encuesta, por ejemplo, ¿tú querrías vivir hasta los 150 años pasando los últimos 75 en una silla de ruedas? Por Pues la ejemplo. verdad es que no. Creo que esto lo contestaríamos casi todos. O sea que tú, ese principio de mantener la vida, sí, Pero es que lo la mantener la hablas vida es teóricamente, pero en la práctica no te gusta. depende en Entonces, qué condiciones, a claro. ti te gustaría mantener la vida bajo ciertas premisas. Claro, evidentemente, Que tu pero creo que cabeza es, funcionara, que pudiera ser autónoma, etcétera, etcétera, etcétera. Con muchos ISIS. Si no, prefiero irme. claro. ¿No? Estamos validando a los suicidas. No se dan las condiciones de vida necesarias, me voy. Bueno, o a la eutanasia, que ya está cada vez más de O moda. la eutanasia o lo que fuera. ¿Me entiendes? Entonces, ¿de qué te sirve el saber la fecha de tu muerte? De organizar tus asuntos por prioridades en tiempo. Yo cuando supe la fecha de mi muerte, lo primero que hice fue dejar de trabajar. Listo. Me hice una lista de sitios que quería ver. Tenía un montón de años por delante. Podía haberlo pospuesto y haber dicho, ah, no, pues voy a seguir trabajando, haciéndome un colchoncito y no sé qué, no sé cuánto, para... Nada, 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 nada. Fuera. A vivir, ¿sabes? Quiero Bueno, que quizá cuando la porque cuando muerte... tienes la fecha puesta es que sabes que es verdad, porque hay veces que, bueno, siempre yo creo que vivimos como si fuéramos eternos, cuando Exacto. realmente la fecha está. A ver, lo importante desde mi punto de vista, y esto es absolutamente subjetivo, es que cuando la muerte venga a buscarnos, no nos cargue en un carro donde tiran a los desechos para llevarlo, vete a saber dónde. No, no, que tenga ganas de cenar contigo, de bailar contigo, de acostarse contigo si es necesario, que tenga ganas de conocerte. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el nivel de experiencia vital que has tenido va a seducir a la muerte. Y me voy con el último vals con ella. Y cenamos juntos. Y le hablo de mi vida. No le digo, a ver, hija de puta, ¿por qué vienes a buscarme ahora que todavía no he hecho, no he dicho, no? Nah, ya está todo hecho. Ya puede venir cuando quiera. Que nos sentamos, nos miramos a la cara y lo que le dices a la muerte es, gracias por haber permitido que viviera. Pero no te enfadas con ella, ni te agarras a las sábanas. Bueno, es que la muerte está muy demonizada, pero realmente es parte de la vida. Es parte de la vida. Está aquí con nosotros. Es parte de la vida. Y si realmente existe la reencarnación, ¿cómo vas a ser mejor reencarnado? Si eres un amargado que no se ha enterado de nada, que no ha podido No, dar. no, porque entonces te toca repetir según el Claro. karma. No, Si eres un mejor. tipo claro, si eres un tipo que tiene la capacidad de seducir a la muerte y agradarle y tal, pues probablemente te lleve a un mejor sitio, ¿no? Le diga, "Bueno, venga, campeón, ¿sabes? Si no, Bueno, te esto vas es a muy. reencarnar en cucaracha.
Si no vives, te reencarnas en cucaracha o en Claro, algo. esto es un retroceso que no conviene. Hay que morirse lo más listo posible para que Claro. a la próxima nos toque otra cosa. Hay que morirse lo más vívido posible. Exactamente. Hay que morirse con toda la vida en tu sangre, en tus manos, en tu conciencia. Así es. Hacer que valga la pena vivir y hacer que la pena se diluya entre sonrisas, amor y acciones. Bueno, si es un tránsito, realmente es solamente un cambio de dimensión y de estado. Así que la cosa es que Pues hemos no, empezado no. hablando de la salud y hemos acabado hablando de la muerte, fíjate. Pues no, fíjate, yo creo, yo pienso, y esto es un pensamiento, bueno, como todo lo que os digo es muy subjetivo, ¿no? Pero yo pienso que el tema de la reencarnación a veces es una trampa, ¿no? Porque dices, bueno, ya lo arreglaré en la otra vida, bueno, ya lo arreglaré en la otra vida, o bueno, ya en la otra vida ya viví. No, o sea, yo creo que hay más potencial de vivir de verdad, en mayúsculas, si crees que no hay nada más, que esto es lo que tienes, y o lo aprovechas y te lo comes a bocados sin cubiertos, o si vas a esperar a que la encarnación, ¿sabes? Que la siguiente encarnación resuelva cosas, pues hombre, es un poco una justificación que te inhabilita en esta encarnación, que esta es segura, o sea, estamos. Ya, ya, pero como te digo, si crees, tanto si crees como si no crees, si crees más vale que espabiles por lo que luego te venga para la próxima. O sea que, en cualquier caso, hay que vivir. Yo, perdóname por lo que voy a decir ahora, porque es un poco, no sé si grosero o fuera de tono, ¿no? Pero la inmensa mayoría de las personas que creen en Matrix, en la Matrix y tal, le pegas una patadita en los testículos y lo sienten, ¿sabes? ¿Me explico? ¿Qué quieres decir? Que la tercera dimensión es la que vale ahora mismo. Es la que sí o sí hay que resolver. Eso está claro. Sí o sí. Por eso te digo lo de Matrix, porque muchas veces, ya, no, esto es una Matrix y aquí y tal y no sé qué. Está bien, pero la realidad, con la patadita, vuelve a tu entorno y te saca de la Matrix rápidamente. Claro, Bueno, siempre puedes decir que la Matrix está, vale, perfecto. Entonces, si eso es cierto, trabaja de tal manera que domines la Matrix. Deja de ser un jugador y pasa a ser programador de la Matrix, no jugador de la Matrix. bueno, pero como programador, como jugador, estamos en la tercera dimensión y tenemos Sí, que pero acatarla, no hay como, otra. claro, pero como programador tú puedes elegir las enfermedades por las que quieres pasar, Ah, por eso las sí, que eso no. está claro. Puedes elegir estar sano o no, puedes elegir lo que quieras, ¿sabes? Eso está claro. O Nos sea, quedamos hay en la tercera sujetos, dimensión, pero es distinto. claro, hay sujetos que en plena conciencia se generan ciertas enfermedades para estar en el puesto de la conciencia. Y los ejemplos, salvando distancias y muchas historias, el proceso de dolor que emplean los faquires y que emplean muchísimas religiones. Nosotros, la flagelación, los latigazos, el famoso Sicilio este del muslito, todas estas cosas son elecciones de dolor para tener una comprensión mayor de la vida, para tener una mayor punto de encaje, de compasión, de tal. O sea, no quiero decir que lo sean, ¿eh? Lo que quiero decir que es una posibilidad, que es otra forma de entender la enfermedad. Sí, bueno, de sentir. O sea, por ejemplo, tenemos un caso muy claro, cuando ese caso es cierto, ya sea un brote psicótico o sea verdad, ¿no? Que son los estigmas. Cuando una persona tiene ciertos estigmas, le conecta con una realidad de evolución espiritual mucho más avanzada. Y es una enfermedad autoinducida para conectarte con un proceso más elevado. O sea, la enfermedad es la estrategia que utiliza el cuerpo cuando el alma lo abandona, ¿no? Es como aparece la enfermedad para volver a traer el alma al cuerpo. Y eso implica que la sanación debería ser
un cambio de conciencia, un cambio de actitud. Y todo ese cambio está relatado en la carta. ¿Sabes? Entonces, que ahora yo me ponga a decir, bueno, es que si tú tienes a Neptuno en cierta tal, con tal, vas a tener posibilidades altas de tal cosa. Es ridículo. O sea, cada carta es personal, cada carta es muy, muy singular. Y solo podemos hablar como astrólogos de temas generales, no de temas concretos. ¿Sabes? Bueno, hemos abierto muchos campos que a mí me gustaría que fuéramos investigando, porque la salud nos ha llevado a un enorme universo de cosas que yo creo que podemos ir hablando de ellas, porque van a ser muy interesantes para la vida esta de tercera dimensión que tenemos. Pues cuando queráis, estoy a Así vuestro que servicio. nos emplazamos muy pronto Muchísimas gracias. para la próxima. A ti Muchas por gracias. compartir.